Buenos días a todos y a todas. Yo soy Mónica Sánchez Vázquez del Mercado. Les damos la más cordial bienvenida en la primera conferencia del tercer ciclo de conferencias internacionales en pedagogía contemporánea, Juegos Olímpicos. Les recordamos que las vías de comunicación son Facebook, correo electrónico, el WhatsApp es la más rápida. Les recordamos que es importante registrar su asistencia a cada conferencia a través del formulario y les pedimos paciencia para la elaboración de sus constancias de asistencia, ya que pues son muchísimas y vamos elaborándolas poco a poco y subiéndolas, sistematizándolas para que las puedan descargar. Todas estarán listas, aún las que por alguna cuestión faltan. La red pedagógica contemporánea es una respuesta transformadora a los problemas actuales, relevantes, frecuentes y lancinantes en México y Latinoamérica principalmente. La red pedagógica contemporánea surge de la inquietud de fundar un laboratorio de experiencias pedagógicas fundamentadas con rigor a la luz de todas las evidencias filosóficas, científicas, tecnológicas y artísticas posibles, las cuales nos posibiliten proponer soluciones a la crisis de percepción en que nos encontramos. La red pedagógica contemporánea la constituimos una comunidad de profesionistas para construir problemas y plantear soluciones a esta crisis de percepción desde la pedagogía contemporánea como la disciplina filosófica de la antropogenia y la educación, teleológica en tanto establece como fin el bienestar común de todos y cada uno, propulsando estilos de vida saludables en armonía con el planeta. El ciclo de conferencias que hoy inauguramos es sumamente relevante para la pedagogía contemporánea, ya que es el área de cultura física, la cual está sumamente olvidada y es importantísimo recuperar, profundizar, ampliar el conocimiento desde la academia. Nuestra conferencia de hoy se titula Juegos Olímpicos, Historia, Filosofía y Amenazas. Con gusto les presento a nuestro conferencista de hoy, René Vargas, quien tiene una amplísima trayectoria académica y un amplio currículum que, sin embargo, sintetizaremos. Es profesor y académico del Centro de Estudios del Deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un libro publicado por la UNAM, Diccionario de Teoría del Entrenamiento Deportivo, prologado por el profesor Jerzy Hausleber. René Vargas fue atleta de alto rendimiento, entrenado por Tadeusz Kemka, y es miembro del Comité Académico de la Red Pedagógica Contemporánea. Le agradecemos la conferencia que hoy presenta. El ciclo de conferencias de este tercer ciclo de conferencias será hoy 3 de julio los Juegos Olímpicos, Historia, Filosofía y Amenazas. El 10 de julio la conferencia será Anolimpias. El 17 de junio los Juegos Olímpicos y los récords mundiales. Y el 24 de julio Pedagogía Contemporánea de la Cultura Física. Hoy recibimos docentes, alumnos, profesores y egresados de Jalisco, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Baja California, Chiapas, Estado de México y Ciudad de México, y de países latinoamericanos, profesores, más del 70%, que están interesados y personas interesadas en la pedagogía contemporánea, en la formación docente, en la capacitación. Recibimos también egresados de diversas universidades públicas y privadas de México y Latinoamérica, Brasil, Colombia, Honduras y Perú. Y les recordamos que los eventos académicos próximos son el primer Congreso Internacional hacia la Obesidad 2021, que será el 1, 2 y 3 de diciembre del 2021, así como el seminario en extenso en posiciones remotas para preparar su participación en este congreso y que iniciará el 26 de julio, una sesión semanal hasta el 15 de noviembre del 2021. Le cedo la palabra rápidamente a nuestra compañera Rosario Cruz Capistrán. Gracias, maestra Mónica. Buenos días a todos, a todas. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, yo vengo a invitarlos a que se inscriban. Creo que pueden ver mi pantalla, ¿sí, verdad?
vengo a invitarlos a que se inscriban a nuestro primer simposio internacional hacia la Holoversidad 2021. Como les hemos estado compartiendo, pues este simposio tiene el propósito de ofrecer un espacio de expresión, análisis, realimentación y transformación pedagógica contemporánea para la construcción transdisciplinaria de problemas filosóficos, científicos, tecnológicos y artísticos. Bueno, pues este es un espacio de análisis crítico para todos, en donde vamos a estar compartiendo temas relacionados con la pedagogía contemporánea. Me parece que aquí estamos una gran cantidad de docentes y como tal, o al menos gente, estamos personas inmersas en la educación y como tal, pues tenemos muchas cosas que compartir. Nos hemos percatado de ello a lo largo de estos ciclos de conferencia. Y bueno, pues les repito nuevamente, vamos a tener 4 vórtices de análisis crítico, que son pedagogía contemporánea y psicoanálisis, cesuras del pensamiento, Juegos Olímpicos y un vórtice libre. Estos vórtices pues corresponden a los diversos ciclos de conferencias que hemos estado compartiendo y que hemos estado vivenciando a lo largo de estos 2 meses. Hoy justamente empezamos el tercero. Y pues tenemos un calendario de inscripción. Ahorita las inscripciones siguen abiertas. Estamos recibiendo, ya tenemos varios ponentes, varios asistentes y nos encantaría y sería fabuloso que todos pudiéramos estar acá. Como seguramente ya lo han visto, este seminario tiene un costo que realmente es algo pequeñísimo. Realmente es una cuota de recuperación. Son 200 pesos por ponente y también 200 pesos para quienes únicamente quieran asistir. Entonces, la verdad es que es una cantidad muy, muy pequeña, no es algo que realmente implique un gran esfuerzo, pero sí me parece que es algo que nos enriquece a todos y todos tenemos 200 pesos y nos gastamos más comprando otras cosas que realmente hasta nos afectan hasta la salud, ¿no? Y bueno, pues la invitación queda abierta para todos. Tenemos ya algunos ponentes internacionales. Me he estado contactando ya con ustedes. Tenemos... Hay una persona, un profesor de Perú que está inscrito y hemos tenido algunas complicaciones, pero bueno, con respecto al pago. Pero estoy muy pendiente de ustedes y atenta para que podamos dar solución a las situaciones que se presenten. ¿Sale? Y pues, muchas gracias, Rosario. Bienvenidos. Muchas gracias. Le cedemos la palabra a nuestro ponente René Vargas. Muchas gracias, René. Bienvenido. Buenos días, ¿me escuchan? Con claridad. Bueno, ok. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación a la Red Pedagógica Contemporánea por la invitación para participar en este evento académico tan importante. Y una primera observación para iniciar la ponencia es la siguiente. Como pueden ver, el título, pues no necesariamente se corresponde con lo que viene en el cartel. Ofrezco disculpas, es totalmente mi responsabilidad. Tienen ahí ustedes el título, El olimpismo, filosofía y pedagogía de los Juegos Olímpicos. Un objetivo de esta ponencia, amén de hablar de un poco de historia de los Juegos Olímpicos de la antigüedad, por supuesto de los Juegos Olímpicos modernos, será establecer una enorme diferencia, y creo yo muy desconocida para la mayoría, entre lo que es el movimiento olímpico, entre lo que es el olimpismo y lo que son esta fiesta de la juventud, como la denominaba el barón Pierre de Coubertin, los Juegos Olímpicos. Estamos a 21 días
estamos a 21 días de la inauguración de unos Juegos Olímpicos que son inéditos en la historia del olimpismo moderno, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Eso es algo que hay que establecer. Ya en la siguiente ponencia, donde hablo de las Anolimpias, podré profundizar sobre este tema. Del 24 de julio al 8 de agosto de 2021 se realizarán estos Juegos Olímpicos. Participarán alrededor de 15,000 atletas, 204 países. No participa, ya lo confirmó Corea del Norte, y la Federación Rusa está castigada. Algunos de sus deportistas van a participar, pero no la Federación Rusa como país. Y se incorporan 5 nuevos deportes al programa olímpico. Bueno, ahí tenemos una imagen de esta cuestión en la circunstancia en la que se dan estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, una pandemia que continúa. Homero, ese gran escritor del siglo VIII antes de Cristo, al que se le atribuyen las obras de la Ilíada y la Odisea, dice en el canto 8 que no hay gloria más grande para un hombre mientras vive que la ganada con sus propias manos y pies. Y otra versión, que es la que más me gusta, dice que no hay gloria más grande para un hombre mientras vive que la de ser rápido corredor y buen luchador. Para poder participar en los Juegos Olímpicos de la antigüedad, habría que cumplir una quíntuple circunstancia que estaba condicionada a los atletas aspirantes a participar en los Juegos y que se manifestaba en un aspecto racial, es decir, tenían que ser griegos. Una social, no podían ser esclavos; una civil, legítimos de nacimiento; una ética, no deshonrados por crímenes de sangre; y una técnica, haberse entrenado previo a los Juegos Olímpicos 10 meses, y uno de esos meses en la ciudad de Elis, previo al comienzo de las competiciones. Por cierto, de ahí proviene la palabra atleta de élite, deporte de élite, por la obligada concentración un mes previo a los Juegos Olímpicos. Y citamos aquí al poeta de las hazañas olímpicas, a Píndaro. Decía: hazañas sin riesgo, ni entre hombres, ni dentro de cóncavas naves, hayan honor, pero muchos recuerdan cuando algo bello se hizo con esfuerzo. Olímpica Sexta, de Píndaro. Pero si atléticas lides celebrar deseas, corazón mío, no busques más cálido que el sol, otro astro brillando en el día por el desierto éter, ni ensalzar podríamos competición mejor que la de Olimpia. Palabras de este gran poeta de la antigüedad, siglo V antes de Cristo, Píndaro, Olímpica Primera. Y bueno, aquí tienen ustedes un mapa de Grecia, y ahí pueden ustedes ubicar espacialmente la ciudad de Olimpia, la ciudad de Elis, donde había, ya lo dije, una concentración obligada previo a la competición en los Juegos Olímpicos. Esta es la imagen del estadio donde se realizaban los Juegos Olímpicos de la antigüedad. En unos momentos más, pues voy a comentar, los primeros Juegos Olímpicos fueron en el 776 antes de Cristo. Algunos historiadores tienen duda de que la fecha sea correcta, otros proponen 884 antes de Cristo y hasta 1222 antes de Cristo. ¿Por qué 776? Porque a partir de entonces y hasta los últimos Juegos del 393 después de Cristo, se lleva una relación de los campeones olímpicos. Esta imagen del estadio, de los primeros Juegos Olímpicos, y varios de ellos, fueron convocados para una simple carrera. La carrera se llamaba la carrera del estadio. El estadio era una unidad de medida, y de ahí
se quedó el nombre a las instalaciones donde se realizan los eventos atléticos. El estadión era una unidad de medida, repito, que variaba de acuerdo a la región de Grecia. Para ubicarnos, el estadión, su equivalente moderno en las pruebas olímpicas, correspondería a la prueba de 200 metros. También algo interesante de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad es que el uso de la ciencia para asistir al rendimiento data precisamente del siglo VIII antes de Cristo. Ya los griegos se habían dado cuenta de la importancia del conocimiento científico para poder elevar el rendimiento, cosa que en los principios del 20 ya se denominaban ciencias del deporte. Ahí tienen una vasija recuperada por los arqueólogos, evocando precisamente la carrera del estadión. Los Juegos Olímpicos de la Edad Antigua se realizaron en el 776 a.C. hasta la fecha de su cancelación en el 393 después de Cristo por el emperador romano Teodosio el Grande. Realmente fue San Ambrosio quien influyó en sus decisiones y le indujo a cancelar estos juegos que se vinculaban a creencias paganas. Durante este periodo se celebraron 293 veces, es decir, hubo 293 ediciones de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad a lo largo de 1169 años y solo en 4 ocasiones se negó su validez. Las famosas Anolimpias, de las que hablaremos en la próxima ponencia. Y aquí hay una serie de anécdotas que quiero compartir con ustedes. Ocurre, ustedes lo saben muy bien, que hubo una serie de guerras médicas, así llamadas, porque a los persas tenían una serie de aliados que les llamaban medos, y por eso se conocen como guerras médicas. Los persas, en varias ocasiones, invadieron Grecia con el propósito de someterla. Y hay una anécdota muy interesante que dice así: Tritantecmes, hijo de Artábano, fue tachado de cobarde al expresar una opinión que denotaba gran nobleza. Ocurre que entra el ejército persa a invadir Grecia y no encontraban resistencia, territorio griego, y no encontraban resistencia. Y se dice que encontraron a 2 campesinos y les preguntaron: oye, ¿qué pasa? ¿Nos temen tanto que no nos van a enfrentar? Y los campesinos respondieron: no creo que hay Juegos Olímpicos, hay tregua sagrada, y esa es la razón porque todavía no los enfrentan. Y se dice que esta persona preguntó: ¿y cuál es el premio en los Juegos Olímpicos? Y contestaron: una simple corona de olivo. Y entonces Tritantecmes dijo: ay, Mardonio, ¿contra qué hombres nos has traído a pelear? Que no luchan por dinero, sino por la gloria de ser los mejores. Esto hay que tenerlo muy presente, porque en la parte final de esta ponencia vamos a hablar de las amenazas que tienen los Juegos Olímpicos y el movimiento olímpico, es decir, el olimpismo. Y hay que tener presente esto de cómo es una simple corona de olivo. Y en otro libro encuentro esta frase de Jenofonte: unos premios de valor mediocre reclaman esfuerzos infinitos. Pierre de Coubertin, según yo y según obviamente muchos autores que revisé y mi misma experiencia en la un buen estudiante de sus años escolares y siempre le gustó el deporte. Él practicó las políticas, es un enamorado de la historia, como lo vamos a ver, y se le reconoce como un pedagogo. Pierre de Coubertin estudió ciencias políticas, fue sobre todo un historiador y un pedagogo, más aún un hombre que utilizó
sus amplios conocimientos de historia al servicio de una idea pedagógica. Su auténtica obsesión fue renovar la pedagogía francesa, acosada por un fuerte desprestigio a finales del siglo XX. La sólida formación que Coubertin va atesorando tiene un marcado matiz pedagógico. La mayor parte de las lecturas citadas son tratados de educación franceses o ingleses de distintas épocas. Esta preocupación por la educación es consecuencia de la interpretación que el propio Coubertin hace de los males que acosan a su país y que él cifra en una deficiente educación. Su carta de la reforma pedagógica comienza precisamente con esa reflexión. En el estado actual del mundo, de Europa en particular, ninguna reforma de orden político, económico o social podrá ser fecunda sin una reforma previa de la pedagogía. Ténganlo presente. Se habla actualmente aún en nuestro país de reformas de orden político, de reformas sociales, pero lo central, de acuerdo con lo que dice Coubertin, es la reforma pedagógica que le va a dar a un pueblo, al que sea, al francés, a un pueblo de Europa o al pueblo mexicano, una mejor educación y por lo tanto mejores ciudadanos. El objetivo fundamental de los nuevos Juegos Olímpicos no variaría, seguiría siendo la renovación pedagógica mundial. En 1926, Coubertin creó la Oficina Internacional de Pedagogía Deportiva, por sus siglas BIPS, en Lausana, cuya misión sería, según él mismo definiría, velar por la pureza de la enseñanza deportiva y luchar contra los abusos y los desmanes que ya se repetían en el deporte. El fundador del Comité Olímpico Internacional, Pierre de Coubertin, tiene un objetivo inalterable a lo largo de su vida, un único objetivo, y no es otro que renovar la pedagogía francesa primero y universal después. Esta es su meta y utilizará el deporte y los Juegos Olímpicos como medio pedagógico sin que el triunfo universal de los Juegos le haga variar de objetivo. Es más, su permanente y clara distinción entre olimpismo y Juegos Olímpicos, otorgando al primer término la custodia del contenido filosófico y pedagógico de su obra, y a los segundos la misión de celebrar con dignidad y esplendor los diferentes periodos olímpicos. Hizo que al final de su vida tuviese cierto temor a que el medio sustituyese al fin. Me explico. Los Juegos Olímpicos, esta fiesta que vamos a ver dentro de 3 semanas, que vemos cada 4 años, donde nos asombran las hazañas de estos atletas como Usain Bolt, que ya se retiró en los Juegos anteriores, como Kenenisa Bekele, como Michael Phelps, por citar solo algunos, son el medio que va a utilizar, que creó el barón Pierre de Coubertin, para un movimiento filosófico y pedagógico que denominó, él acuñó el término olimpismo. Pero como lo vamos a ver en las conclusiones, él ya en su vida tenía miedo de que los Juegos Olímpicos, es decir, el medio, sustituyese al fin, que es la renovación pedagógica mundial a través del olimpismo. No mucho antes de su muerte, el 22 de julio de 1936, dirigía un mensaje a los portadores de la llama olímpica que viajaba de Olimpia a Berlín, en el que decía: 50 años han pasado desde aquel día de 1886, en el que, apartando toda preocupación de orden personal, decidí dedicar el esfuerzo de mi vida a la preparación de una reforma educativa, social, podría obtenerse en el futuro sin una reforma pedagógica previa. Ahí tenemos la bandera olímpica que él creó en 1913. Él personalmente la diseñó.
Hay una anécdota que comentará en la siguiente ponencia. Él financia de su pecunio con los mejores materiales el diseño y posteriormente la confección de la primera bandera olímpica. No puede ser estrenada en los Juegos de 1916 en Berlín por la Primera Guerra Mundial. No pueden ser convocados. Es izada por primera vez en los Juegos Olímpicos de Amberes y es robada en los Juegos de 1924 en París por un atleta norteamericano, un clavadista. Esto fue obviamente cuando él era un joven, este clavadista, y a la edad de 101 años este clavadista revela en una cena pues que él se la robó y que él la tiene en su maleta original de esos juegos. Esto fue en 1997 y que está dispuesto a devolverla, a pesar de haber recibido ofertas de hasta $1 millón por la bandera. El Comité Olímpico Internacional le reconoce su gesto y hace una ceremonia de entrega. Creo que entrega la bandera cuando tenía 104 años. Un hombre muy longevo, pero bueno, hablaremos de esto en otro momento. Mens fervida incorpore lacertoso, un timbre emitido por la entonces República Democrática Alemana, uno de los países que creó el mejor sistema de búsqueda de talentos de todo el mundo, alumnos de los soviéticos, y en un timbre recuerda la frase acuñada por el barón Pierre de Coubertin, un humanista, un estudioso de la historia antigua. Mens fervida incorpore lacertoso significa una mente cultivada en un cuerpo entrenado. Esa es la aspiración de muchas pedagogías corporales. Crear en el individuo una mente científica, una mente crítica, una mente racional, una mente analítica, pero en un cuerpo no descuidado, en un cuerpo entrenado, que sea evidente que está sano en primer lugar, que está bien entrenado y de ser posible que ese cuerpo sea hermoso. Coubertin decía que para lograr que 100 se entreguen a la cultura física, hace falta que 50 hagan deporte. Para que 50 hagan deporte, es necesario que se especialicen 20. Para que se especialicen 20, es preciso que 5 sean capaces de proezas asombrosas. Ahí tenemos una imagen de Coubertin, del barón, de Pierre Frédéric, barón de Coubertin. El restablecimiento de los Juegos Olímpicos no era un fin en sí mismo, constituía un medio para la ambiciosa idea pedagógica de Coubertin. Por esta razón, desde el mismo comienzo de la andadura del proyecto de su vida, se preocupa en generar en torno al mismo un espíritu ideológico y una estructura filosófica que actuasen como soporte. Coubertin decide que el Comité Olímpico Internacional creado en el propio Congreso de la Sorbona, con 14 miembros, para velar por la ejecución de sus decisiones, tiene que ir más allá de es decir, el temor de que esos valores se perdieran. El olimpismo, como conjunto de principios filosóficos e ideológicos que sustentan un objetivo, cuenta con medios para la propagación de los mismos y sin duda el principal de esos medios son los propios juegos. Coubertin se encarga de que esta idea cale desde el principio. En el discurso de agradecimiento que pronunció en el propio Congreso fue un objetivo pedagógico y lo expuso con cierta dosis de valentía y en términos que podrían haber sido objeto de fuerte polémica. A continuación, lo que dijo Coubertin en ese discurso. Después de la Edad Media, domina una suerte de descrédito a las cualidades corporales, que las ha aislado de las cualidades del espíritu. Recientemente,
Las primeras han sido admitidas para servir a las segundas, pero se les trata todavía como esclavas y cada día se les hace sentir su dependencia y su inferioridad. Esto ha sido un inmenso error del que es imposible calcular sus consecuencias científicas y sociales. En definitiva, señores, no hay en el hombre dos partes, el cuerpo y el alma. Hay tres, el cuerpo, el espíritu absoluto por el espíritu. Se forma sobre todo por el cuerpo. Esto es lo que los antiguos sabían y que nosotros reaprendemos penosamente. Esto lo dijo el barón Pierre de Coubertin, ahí está la cita en francés, y está citado por Solar Cubillas, un libro que también debo decirlo, fue de enorme importancia para la construcción de esta ponencia. Fijado su objetivo desde el comienzo, el olimpismo habría de basarse en un conjunto de principios de los que sin duda el primero fue el ecumenismo, es decir, que se extiende a todo el orbe. Dicho en otras palabras, la universalización del movimiento, su internacionalización. Y el segundo, que Coubertin une frecuentemente al primer, el olimpismo había de ser internacional y democrático. El éxito final exige este precio para que su futuro destino iguale a su pasada grandeza, es decir, los Juegos Olímpicos. Han de ser profundamente democráticos y rigurosamente internacionales. Esta defensa del internacionalismo y de la democratización del olimpismo, planteadas desde la perspectiva de la necesidad de la adaptación a las corrientes y a los avances sociales, no es solamente una de las claves del éxito del olimpismo, es además una de las constantes ideológicas que se plantea Coubertin, el diálogo y la interrelación pacífica entre los pueblos. El profesor del Instituto Karl Diem de Colonia, Norbert Müller, dice que el moderno olimpismo se puede resumir en las tres siguientes máximas. Antes de anotar las tres máximas que dice el profesor Müller, comento. Karl Diem, la persona de Karl Diem, fue un historiador renombradísimo de origen alemán, asesor del Comité Olímpico Internacional, amigo personal del barón Pierre de Coubertin. Cuando él muere, se crea un instituto que ahora dirige una de sus hijas, Lolelot Diem, de la que si hay tiempo hablaremos. Y bueno, nada más eso como una observación de quién fue Karl Diem. Por cierto, también tiene un libro, La historia del deporte, en 2 tomos, un libro que es un clásico que fue publicado en la década de los 60 del siglo pasado y que todo estudioso de este campo, en mi opinión, estaría obligado a consultar y a leer. Estas son las tres máximas. Primero, celebrar los Juegos Olímpicos es apelar a la historia. Segundo, la idea olímpica no es un sistema, sino una actitud espiritual y moral. Tercero, estable en la juventud y en el porvenir. Esto lo vamos a desglosar más. Primero, para Coubertin, la historia es la primera de todas las ciencias, en importancia y en eficacia educativa. Y además, nada es comprensible ni explicable sin la historia. Y Coubertin no es el único que lo dice. Thomas Samuel Kuhn, un físico científico, tiene un libro, La estructura de las revoluciones científicas, que es un clásico de la ciencia, fue escrito en 1962 y opina igual que Coubertin. No podemos entender un campo de conocimiento, no podemos entender un fenómeno si carecemos de la perspectiva histórica. Este respeto por la historia le hace buscar a Coubertin permanentemente referentes clásicos para afianzar su renovación pedagógica.
La idea de Coubertin, aparentemente contradictoria, era sin embargo muy clara. Los juegos antiguos no perduraron por su falta de adaptación a los nuevos tiempos y por la pérdida de su filosofía inicial. Por tanto, para garantizar la continuidad de los Juegos Olímpicos, era necesario dotarles de ambas cosas: flexibilidad en lo accesorio y firmeza en el mantenimiento de los principios. Segundo, el olimpismo es una actitud espiritual y moral. Coubertin, en su discurso radiofónico de 1935, difundido por Radio Ginebra el 4 de agosto, bajo el título Los cimientos filosóficos del olimpismo moderno, y que para algunos autores es el principal documento en el que Coubertin plantea su herencia olímpica, habla de 4 cimientos. No pierdan de vista esta frase: herencia olímpica. Al final, en las conclusiones, voy a hablar de la herencia olímpica. La primera característica esencial, tanto del viejo olimpismo como del moderno, es la de ser una religión, dice Coubertin en su mensaje radiofónico. La segunda característica del olimpismo es el hecho de ser una aristocracia, una élite. Pero ser una élite no basta, es necesario, además de que esta élite sea una caballería. Seguidamente introduce su tercer pilar olímpico, la idea de tregua, la tregua sagrada, la ekecheiria, así se decía en griego, tregua sagrada. Cuando había Juegos Olímpicos, ya lo dije con la anécdota de los persas, se declaraba paz sagrada, tregua sagrada. Los espartanos fue uno de los pueblos que violó esa tregua sagrada en la antigüedad y fueron duramente castigados en su momento. Y bueno, decía, la tregua sagrada es aquí igualmente un elemento del olimpismo. Para finalizar, añade la cuarta característica, en fin, un último elemento, la belleza, por la participación en los juegos de las artes y del pensamiento. Religio atleta, el olimpismo como una religión. Coubertin, en su conocido discurso Olimpia de 1929 en París, ya había hablado del olimpismo como una doctrina filosófica y religiosa. Incluso mucho antes, en el Almanaque Olímpico de 1918, escribía un artículo titulado, yo no hablo francés, entiendo que dice Los jardines del esfuerzo, en el que planteaba la pregunta: ¿qué es el olimpismo? Y se respondía a sí mismo: es la religión de la energía del culto a la voluntad intensa, desarrollada por la práctica de los deportes viriles, apoyada en la higiene y el civismo y rodeada del arte y del pensamiento. La defensa de su religio atleta la realizó Coubertin en numerosos escritos. En la conferencia sobre los cimientos filosóficos del olimpismo moderno, dice textualmente: cincelando su cuerpo por el ejercicio como lo hacía un escultor de una estatua, el atleta antiguo honraba a los dioses. Haciendo lo mismo, el atleta moderno exalta a su patria, a su raza, a su bandera. Creo haber tenido razón al rescatar desde el comienzo, en torno al olimpismo renovado, un sentimiento religioso transformado y agrandado por el internacionalismo y la democracia, que distinguen a los tiempos actuales. El concepto de religiosidad, tal como lo aplicó Coubertin, es una actitud añadida a la práctica deportiva para dignificar la propia naturaleza, paralelismo con la religiosidad de los Juegos Olímpicos helenos, ejecutados en honor a Zeus. El segundo de los cimientos del olimpismo coubertiniano lo constituye su idea de aristocracia y de élite. Pero como afirma el propio Coubertin,
una aristocracia de origen totalmente igualitario, puesto que no está determinada más que por la superioridad física del individuo y por sus posibilidades musculares multiplicadas hasta un cierto grado por su voluntad de entrenamiento. Coubertin reconoce que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de acceso a esa aristocracia, pero cree también que el hecho de intentarlo constituye por sí mismo una mejora de la condición humana y una cooperación con la higiene pública. Además, Coubertin aplica necesariamente a su aristocracia el adjetivo de caballeresca. Para él no es suficiente ser o formar parte de una élite. Es necesario, además, ser un caballero inspirado por los principios y por las leyes de la caballería. Los caballeros son ante todo hermanos de armas, hombres con coraje, enérgicos, unidos por un lazo más fuerte que la simple camaradería. Se superponen en el caballero la idea de competencia, de esfuerzo opuesto al esfuerzo, por simple amor al esfuerzo, de lucha cortés y por tanto violenta. Con esa apreciación de aristocracia caballeresca, Coubertin retoma el ideal de la caballería, donde el entrenamiento en busca de la superioridad y la victoria no son suficientes si no van unidos a la generosidad, al espíritu magnánimo y a la causa justa. Pero además une ese concepto a otro claro ideal en el que ve una actitud caballeresca. La tercera idea de tregua, la tregua olímpica, constituye la tercera característica moral del olimpismo. La tregua tiene una doble interpretación para el creador del olimpismo. En primer lugar, se encuentra el concepto de ritmo, de periodicidad. Coubertin le llamaba a este concepto de ritmo euritmia. En segundo lugar, la tregua unida a la vida en la Grecia arcaica y clásica significa dejación de las actividades bélicas, presuponía la paz olímpica. Esto tomada de la tregua sagrada de los griegos, de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Para Coubertin, la celebración de la Olimpiada debería ser honrada y respetada, y cómo honrarla mejor que proclamando en torno a ella, a intervalos regulares y fijados a tal efecto, la cesación temporal de las querellas, disputas y malentendidos. Cuarto pilar olímpico, la belleza. El ideal de belleza al que se refiere es muy amplio. Habla a veces de la belleza del cuerpo atlético o del movimiento. El propio Coubertin escribiría en su Pedagogía Deportiva: el deporte debe ser visto como productor de arte y como ocasión de arte. Produce belleza porque engendra al atleta, que es la escultura viviente. Es ocasión de belleza por los edificios que se le consagran, los espectáculos y las fiestas que promueve. Ha llegado la hora de abordar una nueva etapa y de restaurar la Olimpiada en su belleza primitiva. En los tiempos de esplendor de Olimpia, las letras y las artes, armoniosamente combinadas con el deporte, aseguraban la grandeza de los Juegos Olímpicos. En el futuro deberá ser de la misma forma. Pierre de Coubertin, en el periódico Le Figaro, 1904, citado por Solar Cubillas, 2003. La tercera máxima del moderno olimpismo, según el resumen propuesto por Norbert Müller del Instituto Carl Diem, es la siguiente: el olimpismo está basado en una fe inquebrantable en la juventud y en el porvenir. Al respecto, Coubertin afirmaría: mi fe inquebrantable en la juventud y en el porvenir ha sido y seguirá siendo el principio vivificante de mi trabajo. Esta fe en la juventud a la que alude el aristócrata francés
tiene un trasfondo puramente educativo, puramente pedagógico. Su olimpismo es todo un entramado social y filosófico para abordar una renovación pedagógica, para lo que él habrá de escoger el método inglés sobre las pedagogías corporales como medio idóneo de soporte. Aquí tengo que aclarar que el barón Pierre de Coubertin, desde muy joven, tenía una marcada admiración no solo al helenismo de la antigüedad, sino también a la formación pedagógica de las escuelas inglesas, las universidades de Oxford y de Cambridge, por poner un ejemplo. La importancia del ejercicio físico en la formación de la juventud inglesa. Y ya él criticaba, era uno de los críticos más importantes de la pedagogía francesa. Hay que recordar que Coubertin era francés, tenía una gran admiración por la pedagogía inglesa. A eso se refiere esto de haber escogido el método inglés. De hecho, el deporte moderno, hay que decirlo, nace en el siglo XIX, el deporte moderno tal y como lo conocemos, gracias a los británicos. El atletismo moderno nace en Inglaterra. Obviamente sus orígenes están en la Grecia de la antigüedad. El lema olímpico, Citius, Altius, Fortius, más rápido, más alto, más fuerte. De esto hablaremos en la tercera y última participación dentro de 2 semanas. El fundador del Comité Olímpico Internacional tiene un objetivo inalterable a lo largo de su vida, un único objetivo, y no es otro que renovar la pedagogía francesa primero y universal después. Esta es su meta y utilizará el deporte y los Juegos Olímpicos como medio pedagógico sin que el triunfo universal de los Juegos le hagan variar de objetivo. Hay que anotar, más adelante vendrá una lámina, que los Juegos Olímpicos nacieron humildemente. Los primeros Juegos Olímpicos datan de 1896, fueron convocados en Atenas, Grecia, por razones obvias, por la paternidad de Grecia en cuanto a los Juegos Olímpicos, pero hubo una participación modesta de países y de deportistas. Con los años, con el transcurso de los Juegos Olímpicos, ya estamos en la edición número 32, que es la que le corresponde a Tokio 2020, pues como ya lo dije al inicio de esta ponencia, participan actualmente 204 países, y 15,000 atletas. Ha ido creciendo. Por eso el temor de Coubertin ya en vida de que el medio, Juegos Olímpicos, acabara de comerse al fin el olimpismo. Es más su permanente y clara distinción entre olimpismo y Juegos Olímpicos, otorgando al primer término la custodia del contenido filosófico y pedagógico de su obra, es decir, olimpismo, y a los segundos la misión de celebrar con dignidad y esplendor los diferentes periodos olímpicos. Hizo que al final de su vida tuviese cierto temor de que el medio sustituyese al fin. El olimpismo es una idea al servicio de la pedagogía que utiliza al movimiento olímpico como soporte logístico y a los Juegos Olímpicos como escaparate publicitario. Desde esta perspectiva muy coubertiniana, el olimpismo debe afectar a todos los individuos, a toda la humanidad, sin ningún tipo de distinción ni ninguna discriminación, lo que no impide que el poderoso aparato generado para la difusión de tan noble fin, los Juegos Olímpicos, sean espacio reducido para los mejor dotados, de los más y mejor entrenados, de quienes han tenido la posibilidad, la oportunidad y la voluntad de acceder a esa élite, en definitiva, de los elegidos. En esta línea de pensamiento ya expresada en su momento, no sería erróneo afirmar que el olimpismo es un fin que utiliza como medio a los Juegos Olímpicos. Ahí tenemos lo que les comentaba
del lado izquierdo está el póster de Atenas 1896. En su lado derecho, pues pueden ver que duró 9 días. Hubo solo 9 deportes, hubo 14 naciones participando de los Juegos Olímpicos, y esto se ha convertido en un monstruo de 15,000 atletas, 204 países y un negocio redondo en términos económicos, de lo cual hablaré en las amenazas. Ahí tienen una fotografía, Coubertin muy joven. Coubertin desde los 30 años ya tenía esta idea, a la cual dedicó hasta el último día de su vida. Era muy joven, cuando 30 años tenía cuando inició con esto del movimiento olímpico. También debo decir que no era para nada original el restablecimiento de los Juegos Olímpicos. Si bien al barón Pierre de Coubertin se le conoce como el restaurador de los Juegos Olímpicos, esa idea, muchos autores dicen, no era original. Ya en el siglo XIX había habido varios intentos en Europa y en los Estados Unidos por restaurar los Juegos Olímpicos de la antigüedad. El verdadero valor de Coubertin es darle a estos Juegos Olímpicos, lo cual él sí logró, su permanencia, un respaldo filosófico y pedagógico. Coubertin es la persona de bigote que está sentado del lado izquierdo, de las 3 personas sentadas. Ahí tienen pues esa imagen. Ellos son los fundadores, digamos, de este movimiento olímpico que dará origen a los Juegos Olímpicos restaurados. Y bueno, aquí solo imágenes del barón Pierre de Coubertin, hay infinita cantidad. Coubertin ya grande, él muere en 1937, durante la Primera Guerra Mundial, a sus 51 años, él se enrola al ejército francés, pues para defender a su patria. Ahí tenemos una imagen de Coubertin joven. Dije que él practicó varios deportes, remo. Lo suyo era el pentatlón moderno. Corría, remaba, nadaba, andaba en bicicleta. Y bueno, hay otras imágenes de Coubertin y la bandera olímpica que él diseñó y financió. Bien. En su artículo, El olimpismo moderno, Cajigal señala, José María Cajigal, otro gran pensador del deporte, él es español, murió en el accidente en el mismo avión donde iba la actriz mexicana Fanny Cano en la década de los 80s. José María Cajigal señala como la clave para entender la dimensión cultural y el significado que tenía en el hombre griego el desarrollo de los juegos en general, el concepto griego agón. Lo agonal viene a expresar temple, afán de superación y la práctica de la arete, virtud, todo entendido como el despliegue de la kalonkaigatía, lo bueno y lo bello. Así podemos suponer que los juegos potenciaban el agón como fuerza impulsora de la creación vital. Bien. Salto, bueno, ahí tienen imágenes, el discóbolo, famosísimo discóbolo de Mirón. Es una escultura rescatada de la edad clásica de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, el famoso discóbolo de Mirón. De ahí viene el lema olímpico, más rápido, más alto, más fuerte, haciendo alusión explícita al atletismo. El atletismo es un conjunto de pruebas de carreras, de saltos y de lanzamientos. Bueno, ahí tenemos la imagen de un pugilista también, de un pancreasista, rescatada también de aquella época. El pancracio es una prueba muy violenta que el barón Pierre de Coubertin no incorporó a los Juegos Olímpicos. El que ganaba en el pancracio salía vivo y el que perdía generalmente moría. Esa es la razón por la que Coubertin no lo incluyó. Bien, dejen, avanzo porque no sé cómo voy de tiempo, si me pueden... ¿Perdón? Sí, tienes 10 minutos.
minutos más, René. 13 Ok, gracias. Bien, la paz solo puede ser el producto de un mundo mejor, y un mundo mejor solo puede ser alcanzado por mejores individuos. Eso es genial, en mi opinión. ¿Cómo quiero tener un mundo mejor? Pues teniendo mejores personas. Y la bondad individual solo puede desarrollarse por un proceso de dar y tomar, por una lucha constante contra la violencia y tensión de la cruel competencia. Pero atrás de esto está, para tener mejores individuos, una mejor pedagogía, una mejor educación. No podemos pensar en un mundo mejor si no tenemos mejores personas. Pierre de Coubertin en 1894 preparaba el Congreso de Junio en la Sorbona, congreso en el que constituiría el Comité Internacional Olímpico. En enero de ese año enviaba una circular a todas las federaciones atléticas del mundo en la que junto al programa del Congreso escribía las razones del mismo. Debemos tratar de mantener el espíritu puro de los Juegos Atléticos, la cortesía y la competencia honesta. Así ellos pueden ser efectivos para educar a la gente de hoy, como la gente de Grecia beneficiada hace miles de años. Barón Pierre de Coubertin. Importa sobre todo, decía, conservar el carácter noble y caballeresco del atletismo, que se ha distinguido en el pasado, a fin de que pueda continuar cumpliendo eficazmente en la educación de los pueblos modernos. La idea de la recuperación de los Juegos Olímpicos a fin de garantizar la aportación del deporte como un elemento educativo está presente de forma permanente en Coubertin. Bien. Déjenme ir. Bien, ya para concluir o ir perfilando la conclusión, tenemos algunas amenazas. No son todas. Una es el evidente mercantilismo y comercialización. De hecho, los que estudiamos este campo, los que somos especialistas en este campo, de cómo ha evolucionado el entrenamiento, ocurre que desde 1992 al día de hoy, a este periodo los mejores textos le llaman el periodo del mercantilismo. Por supuesto, aunado a eso está el profesionalismo. Recuerden que la idea original de Coubertin, él hablaba del deportista amateur, del deportista que se regocijaba en el esfuerzo, y por eso les puse esa frase citada por yo, de que el premio a grandes esfuerzos era una simple corona de olivo. El dopaje, no solo el dopaje farmacológico, actualmente se habla y se acepta de la posibilidad del dopaje genético, del dopaje tecnológico, del de que casi nadie habla. Entre otras amenazas que atentan contra el olimpismo, que es el soporte filosófico de los Juegos Olímpicos. Crece el medio porque se ha convertido en un enorme negocio. Inevitable la reflexión que a veces el propio Coubertin se hizo. ¿Hasta qué punto los Juegos Olímpicos están eclipsando al movimiento olímpico? A veces parece que el olimpismo es un gran desconocido, a pesar de la enorme popularidad de su fiesta cuatrinal. Léase, eso lo digo yo, los Juegos Olímpicos. Repito, ¿hasta qué punto los Juegos Olímpicos están eclipsando al movimiento olímpico? Es decir, el olimpismo. ¿Cuántos de los que me escuchan antes de esta ponencia podían haber diferenciado la base filosófica y pedagógica y la fiesta cuatrinal que se llama Juegos Olímpicos? Continúo. La herencia irreconocible de Coubertin. Tal denominación u otras similares pretenden evidenciar lo que algunos autores piensan sobre la vieja idea olímpica de Coubertin, que no queda nada, que tan
solo perviven, aunque muy fuertes, unos Juegos Olímpicos, que nada tienen que ver con el inicial ideal pedagógico del historiador y pedagogo francés Pierre de Coubertin. Para mí esa es ahorita la conclusión y la podemos discutir, pero si aún me queda tiempo, una o dos láminas más y quiero poner las fanfarrias olímpicas. No se me ha olvidado. Calebat escribe en su Pierre de Coubertin: purificar el deporte implica la eliminación de los elementos de corrupción, sobre todo el mercantilismo, pero implica además la exaltación de los valores de referencia, el desinterés, la lealtad, la nobleza, el rigor moral y la energía, encardinados en una élite ejemplar para toda la sociedad. En tal sentido, y como nos recordaba Luis Calebat, el principal problema es el mercantilismo, la corrupción, que en sí mismo supone en la concepción coubertiniana el esfuerzo vendido. Por tanto, y como forma de vigilancia de la pureza del deporte, el olimpismo impone como uno de sus elementos clave el amateurismo, o sea, lo contrario al profesionalismo. El deporte no puede no solamente producir sus buenos efectos morales, sino ni siquiera subsistir más que basado en el desinterés, la lealtad y los sentimientos caballerescos. El amateur antiguo luchaba por un simple ramo de olivo salvaje y la ley excluía de las competiciones a los indignos, por ejemplo, a los asesinos. No podías participar en Juegos Olímpicos. A todos aquellos que tenían en su vida alguna tara. Nosotros ya no estamos expuestos a ver la pasión de la sangre transformar los nobles espectáculos del estadio, como ocurrió con los romanos. Ese es otro tema. Pero queda el dinero, el gran corruptor, el eterno enemigo. Pierre de Coubertin, junio de 1894, Revista de París, citado por Solar Cubillas. Lo contundente de la anterior frase puede resumir lo que fue el ideal del amateurismo. En Coubertin, para el que no podía existir ningún tipo de ideal pedagógico transmisible a la juventud si no era dentro de la generosidad y el desinterés económico, por tanto, fuera del profesionalismo. Con esto termino y estoy a la orden, maestra Mónica, para... Bueno, Nada más agradezco la paciencia y la atención a todo el auditorio. Gracias por su atención y bueno, estoy a la orden. sí, muchas gracias, René. Le agradecemos a René Vargas por su espléndida conferencia. Y bueno, pues qué mejor terminarla con unas fanfarrias olímpicas que se escucharon bajito, pero ya nos da una idea cómo en el deporte, en la cultura física, que es un área amplísima, repliega la filosofía, el arte, la ciencia y la tecnología. Entonces, si abrimos para preguntas y respuestas, por favor. Muchas felicitaciones en el chat también. Muchas gracias, qué amables. Me parece que había una pregunta por aquí. Bueno, empiezo desde arriba. Muchos saludos desde Chiapas, de varias partes de Chiapas. También desde Argentina, desde la Patagonia Austral de Argentina, del Estado de México, de la Ciudad de México, desde Honduras, Tegucigalpa. Y aquí, por aquí hay una
Se podría vincular el olimpismo con los juegos que devienen de nuestras culturas ancestrales para hacerla más diversa culturalmente hablando, con el fin de ir saliendo del eurocentrismo. Ese es un comentario. El otro habla de, perdón la ignorancia, nunca había escuchado el término dopaje tecnológico. Otro comentario importante: llevar a las aulas de las universidades concentradas en servir a las empresas el valor pedagógico del olimpismo. Bien, pues si gusta, inicio bueno, con la primera, la persona que pregunta sobre, entiendo, pues también la gran riqueza que hay, por ejemplo, en Mesoamérica. Se sabe que se practicaba gran actividad física a través de una serie de lo que ahora llamamos deportes. Comento que yo el 10 de agosto tengo que dar una ponencia en la Universidad Nacional Autónoma de México en el marco de los 500 años que se cumplen pues de la conquista de México. Yo ahí voy a hablar de los corredores Painanis. Es decir, en México había una gran diversidad de atletas, digámoslo así. Había una gran variedad de juegos con pelota, pelota mixteca, pelota mixteca, pelota zapoteca. Los rarámuri son legendarios y actualmente siguen obteniendo muchos triunfos con las carreras de larga distancia. Los aztecas preparaban a un grupo de jóvenes llamados Painanis para tener comunicado el imperio. Por ejemplo, se dice que cuando llega Hernán Cortés a las costas de Tabasco, 24 horas después, Moctezuma ya estaba plenamente informado con dibujos y toda la información que requería de la llegada de los extranjeros. En Perú, por ejemplo, están los chasquis, que también eran correos para tener comunicado al imperio inca. Y en fin, en cada cultura podemos encontrar desde América del Norte, lo que es actualmente Alaska o Canadá, Alaska como estado norteamericano y Canadá como país independiente, Estados Unidos de Norteamérica, México, Centroamérica y toda Sudamérica, expresiones de ese tipo. Por supuesto que podría tomarse alguna idea más de la zona americana para romper con ese eurocentrismo, como decía la persona que pregunta. Hasta donde yo sé, no hay un movimiento en ese sentido, pero a lo mejor es eso que yo no lo conozco. La segunda pregunta o el segundo comentario respecto al dopaje tecnológico, claro que lo hay. Ya se habla de que ha impactado tanto la tecnología en el deporte, además en un deporte como puede ser el atletismo y específicamente la carrera. No sé si sepan ustedes que estoy tratando de acordarme, en el 2018, sí, en el 2018, en octubre de 2018, el 12 de octubre del 2018, Eliud Kipchoge rompió, entre comillas, la barrera de las 2 horas para la carrera de maratón. Ese tiempo no se toma como récord. La Federación Internacional de Atletismo no lo reconoce porque no cumple con los requisitos de una competencia. Por lo menos 3 inscritos, que peleen por el triunfo. Con esto quiero decir que se eliminaron, es un proyecto, el proyecto INEO, que eliminó, le facilitó esta carrera a un gran corredor, un campeón olímpico, récord del mundo, tiene todos los requisitos. Eliud Kipchoge es récord del mundo en maratón, 2 horas, 1 minuto, 39 segundos, lo implantó en Berlín. Y esta persona, este keniano, producto de este proyecto, rompió la barrera, que ese es el objetivo, de demostrar que un humano podría correr un maratón, 42,195 metros, en menos de 2 horas. El objetivo se cumplió. El proyecto fue soportado por la compañía Nike, INEO y un millonario que financió parte de los gastos, pero atrás de él había un grupo de científicos. Por ejemplo, eliminaron cualquier cambio de ritmo, que eso afecta mucho a un competidor. Crearon unos tenis especiales, los Breaking 2. Iba con señal luminosa el ritmo al que las liebres, tenía liebres, corredores que van determinando la velocidad a la que deben de ir y le van cortando el aire en forma de V. Todo esto hace, y
una señal verde que iba señalando la velocidad a la que debería de cubrir esta distancia. Todo esto inició una discusión sobre el dopaje tecnológico. En natación, pues se habla desde la época no de Phelps, sino la anterior a Phelps, Jan Torf, ese extraordinario nadador australiano, pues se le diseñó un traje de baño que trataba de simular la piel de tiburón para que la fricción con el agua fuera cero. Se diseñó un traje muy famoso, no me acuerdo ahorita, creo que se llamaba el TRZ, y así en cada deporte podríamos revisar el impacto de la tecnología, pero también está la pregunta de cuánto es el humano y cuánto ya es el apoyo tecnológico para realizar estas hazañas. Muchos de los récords que se rompieron en esa época en natación con el traje que estoy mencionando se invalidaron. Actualmente ya no se reconocen en natación. La marca que hizo Eliud Kipchoge no se reconoce por esta serie de circunstancias en las que se realizó esta hazaña de correr en 1:59:40, me parece que es el tiempo que hizo Eliud Kipchoge, y por eso no se reconoce. El dopaje tecnológico existe. También ya viene el problema del dopaje genético. Ya hay mucha literatura en ese sentido de la manipulación de genes. Hay varios laboratorios, uno de ellos el laboratorio de Luisiana, encabezado por una eminencia mundial como es Claude Bouchard, donde ellos estudian el genoma humano, pero estudian, o los genes que les interesan, son los que están vinculados al rendimiento físico, al rendimiento motor, qué genes intervienen en la manifestación de la resistencia, de la rapidez, de la fuerza muscular, de la flexoelasticidad, qué genes hacen que a pesar de que uno entrene racionalmente, no recibe uno los efectos de un entrenamiento bien dosificado y racional. También existen personas así que aunque las entrenen, no hay respuesta del organismo. Lo que ya no escuché es el tercer comentario. Sí, hay más comentarios. Sí. Perdón si no los voy leyendo en orden, ¿eh? Sí. Pedro Ignacio Cornejo, de la Patagonia Austral en Argentina, comenta: me resulta muy interesante la idea de que el olimpismo es un ideal de renovación pedagógica. La idea de competencia no deja de ser inquietante respecto a la construcción de saberes y prácticas de la conformación corporal total de los amateurs, en oposición a la idea vigente de atleta como identificación de la perfección ejecutiva y no solo de una revisión crítica de la corporeidad. Bien. No, tendría ahí nada que decir, no sé si usted, la maestra Mónica o la doctora Julieta quieren comentar algo. Pues a mí me parece muy interesante todos los conceptos que repliegas en la conferencia y que están intrínsecamente relacionados con la pedagogía contemporánea. Del olimpismo como juventud y porvenir, pues recupera el principio esperanza, ¿no? Su entramado social y filosófico como renovación pedagógica y este concepto de agón, que es importantísimo y que tendrá que estar presente de manera transversal en toda nuestra praxis docente, que es temple, afán de superación y práctica del arete, ¿no? Que es el despliegue de la cagogatía. Sí, sí hay comentar, por ejemplo, entre los griegos se daba el agón, entre los romanos se habla de ludus. Los romanos retoman los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, ya hablaré de eso en las Anolimpias. Nerón se inventa unos Juegos Olímpicos donde él va a ser campeón y por eso las declaran y las invalidan los jueces, pero los romanos, digamos que denigraron los Juegos Olímpicos y luego inventaron esto de los gladiadores y el Coliseo romano, y a eso se le llama ludus. Se pedía más bien sangre, espectáculo, y se perdieron todos los valores del olimpismo antiguo, de la época clásica de los griegos. Es lo único que podría comentar. Sí, gracias, René. Y respecto a la biocorporalidad, la pedagogía contemporánea tiene el concepto de biocorporalidad que repliega, es un concepto unificador. Entonces, acá hablamos de mente cultivada en un cuerpo entrenado
una mente científica, mente racional, mente analítica. Esto es, separamos para analizar, sin embargo, pues es parte del mismo concepto unificador de biocorporalidad. Sin biocorporalidad, que es la base material de la existencia viva en movimiento saludable, pues no existiría la mente, ¿no? Sin embargo, acá a mí me parece muy relevante cómo la cultura física y el olimpismo retoman esta unificación del cuerpo y no solamente en el movimiento físico de algo ostensible, sino que también profundizan en la mente racional, científica, analítica, ¿no? Hay otro comentario, pregunta aquí, ¿de qué depende incluir algún deporte en las Olimpiadas? Y qué buena pregunta. Es, por ejemplo, el número de practicantes, en cuántos continentes se practican. Yo no estoy fresco en las condiciones. Si quieren, para los siguientes, la siguiente ponencia me comprometo a compartir con ustedes los requisitos, pero uno de ellos sería el número de participantes, en cuántos continentes se practica determinado deporte. Pero insisto, no estoy fresco, les comento qué está pasando. Por ejemplo, hay un movimiento, no ahorita, lleva años, que pretende sacar del programa olímpico la lucha. La lucha es una, ya les pasé ahí láminas de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. La primera prueba que se realiza en los Juegos Olímpicos del 776 a.C. es la carrera. El programa a lo largo de las sucesivas de las 293 ediciones de Juegos Olímpicos se fue ampliando. Después se incorporó el diablo, una carrera equivalente a los 400 metros modernos. Después el dolicós, que es el equivalente más o menos a los 5,000 metros modernos. Se incorporó la lucha, el pugilato, el pancracio, la carrera de cuadrigas, la carrera de vigas, así diferentes pruebas. El programa fue creciendo, incluso tenían heptatlón, salto de longitud, lanzamiento de disco. El programa fue creciendo con el transcurso de los siglos. En la época moderna ocurre lo mismo, pero por ejemplo la lucha, a mí me sorprendió mucho enterarme de esto, donde por cierto Mario Vázquez Raña, que no es santo de mi devoción, ya murió, él estaba también a favor de que se mantuviera la lucha en el programa olímpico, como yo lo estoy. No entiendo y prometo que esta semana me meteré a ver con detalle esa cuestión. Y en cambio el golf, que es un deporte que, con todo respeto, pregunto, ¿cuántos lo practican? ¿Cuántos practican el golf? A diferencia de la carrera, que es un movimiento natural, ¿cuántos tienen la oportunidad de practicar el golf? Y la misma crítica se hacía en su momento a la equitación. ¿Cuántos de nosotros tenemos la facilidad de tener un caballo, de poder practicar, etcétera? Todo eso va reduciendo también la posibilidad, y ahí entra otro tema, de la búsqueda del talento. En fin, yo lo único que puedo contestar y lo único que sé es la cantidad de participantes, pero también entiendo que hay otros criterios. Por ejemplo, ahorita dije que para Tokio se incorporaron 5 nuevos deportes. Ya entra la escalada en roca, ya entra el surf, por ejemplo, de los 5 que hay. De todo eso, si gustan, porque el tema de las Anolimpias no es muy largo, es un tema breve, tanto de los Juegos Olímpicos pasados como de los modernos, y podríamos hablar de eso. Lo que sí les adelanto, y yo no quería tocar esos temas, pero las circunstancias me obligan. Alguna vez platicando con el profesor Kenka, que fue mi entrenador, con el profesor Jerzy Haudleber, que prologó mi diccionario que publicó la Universidad Nacional, y con el profesor Petrovsky, los 3 polacos, los 3 amigos, los 3 se llevaban de diferencia de edad 1 año, Haudleber el más viejo, Petrovsky el más joven y el profesor Kenka en medio. Estábamos los 3 en una discusión que jamás se me va a olvidar platicando, y yo estaba hablando de las carreras de muy, muy largas distancias. Y el profesor Petrovsky me dijo algo que hasta la fecha tengo muy presente. Me dijo: René, estamos iniciando ya la degeneración de los Juegos Olímpicos modernos. Yo voy a decir algo a título personal y como una opinión, no como algo académico.
Yo creo que estamos ya viviendo la degeneración de los Juegos Olímpicos modernos. Cuando yo veo qué actividades se incorporan al programa olímpico, yo me sorprendo. No quiero ofender a nadie de los que practican esos deportes, pero me sorprendo. Y a la vez me entero que hay un movimiento que quiere expulsar a la lucha. Pues entonces, ¿qué? ¿Se va a llegar el día en que van a querer sacar el atletismo? Hay una frase que dice, el atletismo es el nervio de los Juegos Olímpicos. Sin atletismo no podríamos pensar en unos auténticos Juegos Olímpicos. No es el caso. Que yo sepa, no hay ningún movimiento que pretenda siquiera sacar del programa olímpico a los Juegos, pero están llegando deportes que yo levanto la ceja y me admiro. Pero también digo, como una de mis filias en este campo de la teoría del deporte es el lenguaje, yo creo que el lenguaje es inteligencia. Tenemos un problema muy grave y además recuerden que yo hice un diccionario, o bueno, por si no lo saben les comento, de teoría del deporte, de teoría del entrenamiento, que por cierto viene su tercera edición, donde va a venir olimpismo, agón, sitios, el tema olímpico, etcétera. Como yo tengo esa tendencia de que el lenguaje es fundamental para transmitir el conocimiento, digo, y lo digo porque sí lo he leído muy bien, Cajigal, por ejemplo, decía que es imposible llegar a una definición del deporte porque constantemente se incorporan actividades que se autodenominan o otros las denominan deportes. La palabra deporte está muy desprestigiada. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y alguna autoridad que acabo de escuchar hace una semana dijo que se estaba convirtiendo en deporte, por ejemplo, la corrupción. Yo que trabajo en el deporte, que vivo y como del deporte, pues me ofendo. La palabra de deporte está muy mal empleada. Todo mundo la utiliza. Bueno, se está volviendo deporte acosar mujeres. Perdóname, no conoces qué es el deporte. Una de las características de la definición del deporte, y eso lo dice un ruso, Lev Pavlovich Matveyev, que si, por ejemplo, y ese es el ejemplo que da en un texto que yo tengo de él, organizáramos unas competencias de escupitajos, entrenáramos para ver quién escupe más lejos, reglamentáramos esta competencia, entre comillas, él dice, eso no podría ser deporte. ¿Por qué no podría ser deporte? Porque el deporte es incorporar actividades que dignifiquen al humano, no que lo degraden. Entonces, si yo digo, yo voy a hacer ahorita una competencia, como decíamos yo en mi juventud, bueno, levantamiento del tarro, ¿no? Ahorita vamos a ir a levantar el tarro. De broma está bien, pero ahora que yo me dedico en cuerpo y alma al deporte, me ofende escuchar esos comentarios. Otro periodista experto en economía, y ahí tengo la nota porque estoy escribiendo un libro que habla sobre la terminología del deporte, el problema terminológico del deporte. Y estoy recabando esa información, decía que se está convirtiendo en un deporte nacional evadir impuestos. Pues oye, ¿qué les pasa a todos? ¿Cómo utilizan la sagrada palabra deporte que busca la dignidad humana, que busca todo lo que me escucharon decir, el rigor moral, el ganar limpiamente, el fair play, el juego limpio, la caballerosidad, etcétera, con actividades delictuosas, acosar mujeres, evadir impuestos o cuasi delictuosas? Es lo único que puedo decir. No sé si eso sea suficiente, estoy a la orden. Sí, gracias, René. Sí, creo que desde la pedagogía y la docencia, pues tenemos muchísimo que aportar para rescatar estos conceptos y darles su justa medida, porque al final sí se van haciendo cuando los utilizamos mal, y por eso la pedagogía contemporánea hace mucho énfasis en el rigor conceptual, porque somos docentes y porque tenemos la responsabilidad de transmitir bien el saber, porque si no abonamos, pues a seguir reforzando ideologías que manejan y que pues van distorsionando el vivir desde conceptos utilizados equivocadamente. Jesús Durán comenta, ¿a qué cree que se debe ese notable declive en la educación de nuestros países desde sus primeras etapas en donde ha sido extraído el valor histórico
reduciéndolo a simples habilidades técnicas, por ejemplo, en áreas como la geometría y la aritmética, en donde sin duda el contexto histórico daría un gran valor cognitivo, incluso atendiendo al tema de las concepciones filosóficas en una línea del tiempo. Gracias por tan valiosa conferencia y un fraternal saludo desde Colombia. Gracias a la persona que es tan generosa en sus comentarios hacia mí. ¿Qué opino yo? Pues ahí tengo que abrir mi bocota. Hay un desprecio por la educación. Creo que en América Latina conviene, y eso lo he dicho, y la doctora Julieta y la maestra Mónica, pues que me han oído en pláticas internas entre nosotros como amigos y como docentes, yo siempre he dicho que a los gobiernos les conviene tener un pueblo enfermo, un pueblo mal educado, aparentemente educado, pero mal educado realmente, y un pueblo pobre. Conviene a las personas, a los gobiernos anteriores a esta cuarta transformación, el tener en esta situación, en este caso, pues a los pueblos latinoamericanos. Los pueblos que realmente avanzan ven a la educación, y lo decía Coubertin en una de las láminas que puse. Coubertin dice, todos estos problemas que tiene Europa y que tiene Francia y que tiene el mundo, la raíz es educar. México está atravesando por una crisis tremenda. El mundo está atravesando por una crisis tremenda de valores. Hay estudios que hablan de que estamos viviendo una etapa de decadencia, de franca decadencia. ¿Cuál es el origen de eso? Los valores. ¿Cuál es la palabra? Educación. El humano necesita un proceso educativo en la mejor época de su vida, que no es la juventud, y menos la vejez, es la niñez. La educación en la niñez es fundamental. Esa perspectiva histórica, esa perspectiva filosófica, un buen conocimiento de las matemáticas, de la geometría, un buen uso del lenguaje. En mi opinión como docente, y también lo he dicho muchas veces, y lo sabe la doctora Julieta y la maestra Mónica y muchos otros docentes que me conocen, yo digo y sostengo bajo mi responsabilidad que en la misma Universidad Nacional Autónoma de México la educación no es lo que podría ser. Con amigos de la universidad yo he dicho, si la Universidad Nacional Autónoma de México está en el ranking mundial de las universidades entre las primeras 100, si la universidad cambiara algunas cosas, no hombre, yo no sé hasta dónde llegaría, al lugar 20, al lugar 10, entre las 5 mejores del mundo. Yo sí creo que ahorita estamos pasando una crisis educativa tremenda que se potencia con esta situación de la pandemia, y que el profesor ha perdido dignidad, peso y presencia. Desde ese movimiento que hay dentro de la Universidad Nacional de los profesores de asignatura, yo soy profesor de asignatura A, interino y ordinario. En cualquier momento me puede correr el director cuando llegue, o si él lo considera, con la mano en la cintura. Eso habla de cómo nos han depauperizado y de cómo no tenemos un peso importante los que hacemos la universidad en el día a día, dando clases, escribiendo libros, dando conferencias, escribiendo artículos, dándole presencia, en mi caso, a la Universidad Nacional. Ese es mi punto de vista y bueno, es lo único que puedo decir. Gracias, René. Luis Miguel Alvarado Dorri, que también fue quien preguntó amablemente acerca de cómo incorporar los deportes tradicionales, contesta: muchas gracias por las precisiones y menciones de las culturas de nuestra América. Que si puedes, por favor, repetir la fecha, hora y medio en el cual darás la próxima conferencia, la que será desde la UNAM. Bueno, la de la universidad, la próxima ponencia, en el contexto de los 500 años de la conquista de México, donde la Universidad Nacional participa, es la mía el 10 de agosto, es martes, creo. Va a ser toda la semana hay actividades en mi área. Yo estoy adscrito al Centro de Estudios del Deporte,
que a su vez pertenece a la Dirección General del Deporte Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi sugerencia es que se metan a la página de internet de la universidad, busquen Dirección General del Deporte Universitario, Centro de Estudios del Deporte, y ahí pues van a ver todo el programa, toda la semana ya está planificada. A mí me toca una mesa redonda con 2 investigadores, uno del Instituto de Investigaciones Filológicas y otra docente del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y a mí se me solicitó, bueno, yo voy a hablar de 2 temas, básicamente, los Painanis, ese fue el pretexto, pero ahora también quiero hablar de Juan Morales Rodríguez, un indio rarámuri, que estuvo en la final de los 10,000 metros en los Juegos Olímpicos de 1932. Eso poca gente lo sabe. Corrió descalzo, se sangró los pies y fue un bravo corredor mexicano, rarámuri, que nadie conoce y que, bueno, yo quiero dedicarle por lo menos unos minutos a hablar de él, de lo poco que se sabe. Entonces es mi sugerencia, es 10 de agosto de este año, meterse a la página de la Dirección General del Deporte Universitario y ahí van a encontrar la información. Si la red no tiene inconveniente, pues también puedo mandarle la información para que esta persona que pregunta, pues también, si le es más fácil por la vía de la red pedagógica, pues ahí ustedes puedan consultar la información. Así es, la podemos compartir y les recordamos que esta es la primera conferencia de este tercer ciclo de conferencias y tendremos a René Vargas los siguientes sábados y la última conferencia la daremos la doctora Julieta Valentina García Méndez y yo, que será Pedagogía de la Cultura Física, porque consideramos que la cultura física y la pedagogía contemporánea hacen una sinergia importantísima y todos nosotros como docentes de diversos niveles educativos requerimos recuperar todo lo que nos aporta y todo este conocimiento, porque pensamos que no podemos cuidar lo que no conocemos. Además de que las Olimpiadas, como ha dicho en alguna ocasión René Vargas, pues el deporte y la cultura física en cualquier país tendría que ser incluyente. Esto quiere decir promoverla en todos los niveles y absolutamente a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Y también tenemos que promover el interés en esta área para que hacer presión y exista en México por lo menos un área de formación de entrenadores que sea rigurosa, profesional, de un alto nivel, la cual hoy no existe. Y que este mismo deporte, que en un inicio es incluyente, que requiere entrenadores, infraestructura, investigación, filosofía, ciencia, arte y tecnología, cuando se vuelve de élite, pues es excluyente, porque no todos llegaremos a ser atletas de élite, sin embargo, todos podemos practicar deporte, movernos, estar saludables y pues no tenemos por qué pensar que la enfermedad es un destino, porque la pedagogía contemporánea considera que podemos mantenernos saludables, ¿no? Y Julieta, te cedo la palabra si quieres cerrar. Andrea ya nos compartió la liga post-conferencia y les repetimos que por favor tengan paciencia con las constancias, todas van a quedar expedidas para que las puedan descargar y le haremos llegar las demás felicitaciones al profesor Vargas. Maestra Mónica, nada más una solicitud. ¿Le puedo contestar a Vladimir, que pregunta sobre las mujeres? Sí, claro. Sí, rápidamente. Sí, Vladimir, saludos y bueno, las mujeres participaban, no en los Juegos Olímpicos, ellas tenían los Juegos Ereos, a la diosa Hera, había unos juegos propios, que por eso quería contestarte, porque también no se conocen. Los griegos no solo convocaban los Juegos Olímpicos, tenían los Juegos Nemeos, Ístmicos, los Juegos Píticos, Nemeos, Ístmicos, y las mujeres tenían unos juegos propios que eran los Juegos Ereos porque viene del nombre de Hera, la esposa, la diosa que era esposa de dios Zeus, y claro que competían, participaban. Hay literatura, no me acuerdo ahorita si es Eurípides o quién, de esos autores griegos, que habla de las espartanas y del buen cuerpo que tenían
por el entrenamiento que hacían. Las mujeres espartanas eran famosas por su belleza, por el cuerpo, las piernas que tenían, los brazos, y bueno, bien en una novela, dije novela, en una de las comedias griegas. Luego para la siguiente para la siguiente ponencia puedo traer esa información, y además lo dice de manera muy divertida. De hecho, aquí en México alguna vez estuvo esta comedia a la que estoy haciendo referencia. Es todo, gracias. Muchas gracias, René. Julieta, ¿quieres tú intervenir? Sí, solamente para resaltar la relevancia del trabajo de René en el sentido de que cuando yo descubrí, porque fue un descubrimiento, la sabiduría de René Vargas, me llevé una gran sorpresa y lo incorporamos así gracias a René que aceptó incorporarse, porque descubrimos que la cultura física, primero, nada más conocemos educación física y no, la cultura física es la mitad de la cultura universal y muchos de nosotros, por eso, pues, la profesora que decía, perdón por la ignorancia, pero no es importante sino saber que no sabemos y que sí deberíamos tener esta oportunidad de trabajar en la cultura física, porque como ven, aunque no se escuchaba como si fuera un salón de conciertos, las fanfarrias, eso nada más es con la intención de marcar que la cultura física no tiene límites. La cultura física tiene que ver con la música, con el arte, con todo, o sea, porque es la mitad de la cultura universal, y por eso la pedagogía contemporánea se preocupa y se ocupa de incorporarla y hacer sinergia y promover. Todos los comentarios que ustedes hacen son muy acertados en el sentido que también tendríamos derecho a, si no practicar un deporte para llegar a la competencia olímpica, por lo menos tener la oportunidad de practicar un deporte. Y con un deporte en el sentido de todo lo que implica la competencia, la preparación, el entrenamiento, el amor al otro, la respetabilidad, el honor, o sea, no tiene límite y desde luego tiene que ver con la tecnología, con el arte, con la filosofía. Y cierro esta intervención nada más para darle las gracias, muy sentidas gracias a René Vargas por su espléndida exposición, por su espléndida conferencia. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, René. Y les recordamos que el seminario que estamos proponiendo para el Congreso tiene un módulo de robótica pedagógica y también de cultura física. El tema de la cultura física, como dijo Julieta, no es un tema, es la mitad de la cultura universal, desborda el tiempo que tenemos en esta conferencia y en muchos ciclos de conferencias, es amplísimo. Sin embargo, pues los invitamos a participar en ese seminario, donde también tendremos esta sección y área de cultura física y también de robótica pedagógica. A nombre de la red pedagógica, agradezco también su presencia al doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez, a la doctora Julieta Valentina García Méndez, a todos los miembros de la red que están aquí acompañándonos y por supuesto le reiteramos nuestro agradecimiento al profesor René Vargas. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado.